alumnos de la asignatura de Español. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Aprende en Casa. Una propuesta de educación a distancia que lleva hasta sus hogares los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado de secundaria. Lo cual les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y también cuando regresen a su escuela. Una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Los invitamos a que desde su lugar preferido, sillón, silla, sala o recámara, nos acompañen en esta emisión, en la que veremos un tema que seguramente les gustará: el uso de los recursos prosódicos en los distintos géneros literarios. Comprenderemos la importancia de la entonación y dramatización para dar sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Tengan a la mano papel y pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas, reflexiones y respuestas que anexarán a su carpeta de experiencias. Recuerden que deberán presentarla cuando regresen a su escuela. Bien, pues ¡comencemos! Durante su vida escolar, seguramente les ha tocado escuchar lecturas de diferentes géneros de la literatura, como recitales de poesía y lecturas dramatizadas de textos dramáticos. Y también lecturas de textos narrativos, pero ¿en qué consisten los recursos prosódicos? Averigüémoslo en el siguiente video titulado Lectura en voz alta. ¿Cómo poner en práctica los recursos prosódicos? ¡Veámoslo! Hola, ¿recuerdan la plática entre Alicia y la oruga del video pasado? Dos chicos que también lo vieron me enviaron un mensaje que les voy a enseñar. Hola, vimos el video sobre la fluidez lectora y, como mi amiga Rosario dice que no se leerá en voz alta... Yo no digo eso. Lo que digo es que José lee muy lento. Es que hay que hacer las pausas. Pero hacen unas pausas tan largas que al final no se le entiende nada. ¿Tú puedes ayudar a que José sea menos aburrido cuando lee? Para que se pueda comprender un texto cuando se lee en voz alta, es necesario aplicar las siguientes técnicas. Primero, hay que regular el volumen de la voz para leer con un volumen adecuado, es decir, que no sea ni muy alto ni muy bajo. Hay que centrarse en la cantidad de aire que se contiene en el estómago, echando hacia afuera el vientre y levantando el pecho. Un volumen adecuado es como el que usa el narrador en el siguiente ejemplo. Es imposible decir cómo primero la idea entró en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Objeto no había ninguno, pasión no había ninguna. Yo amé al viejo. Él nunca me había hecho mal. Él no me había insultado. También es necesario tener una buena dicción, es decir, abrir bien la boca para pronunciar bien las vocales y las consonantes. De esta manera se logra dar claridad y nitidez a las palabras, así como una buena dicción cuando se lee en voz alta. De su oro no tuve ningún deseo. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Uno de sus ojos parecía como el de un buitre, un ojo azul pálido con una nube encima. Cada vez que caía sobre mí, la sangre se me helaba, y entonces de a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida del viejo y así librarme del ojo para siempre. Es necesario también hacer pausas para que las palabras sean más expresivas y se note el cambio de un tema o de un párrafo a otro. Para hacer las pausas necesarias hay que fijarse muy bien en los signos de puntuación. He aquí el quid. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Por último, es muy importante la modulación. Modular significa pronunciar correctamente, lo cual se consigue gracias al correcto movimiento de los órganos que intervienen en el habla,
nuestra boca, lengua, labios, paladar, etc. Modular las palabras permite llevar un ritmo adecuado que facilite la comprensión del mensaje. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguí sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Un modo muy bueno y muy divertido de practicar los recursos prosódicos es decir trabalenguas con diferentes emociones, como enojo, tristeza o alegría. Así se puede ensayar el volumen, la dicción, las pausas y la modulación. Y si se quedaron intrigados con la historia del hombre que mató al viejo, vayan a la biblioteca de su escuela o a la de su comunidad, donde seguro encuentran una edición de los cuentos de Edgar Allan Poe. Busquen el cuento El corazón del ator y entérense de cómo termina este cuento. Adiós. Volumen, dicción, pausas y modulación. Así es. Como pudimos observar, esos son algunos de los recursos prosódicos más importantes que permiten ajustar una lectura en voz alta para que tenga los efectos deseados. Y en el siguiente video podremos ver en práctica los recursos prosódicos en la lectura de El puño en alto por Juan Villoro. No olviden hacer apuntes de lo más importante. ¡Corre el video! Eres del lugar donde recoges la basura, donde 2 rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues. Donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía recuerdos de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recorrió lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre. Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, 2 zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos, el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira,
el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. ¿Notaron que el poeta Juan Villoro utiliza las pausas para incrementar las emociones de su poema? Sí. Y su excelente dicción ayuda a entender con claridad cada una de las palabras de sus versos. ¿Y en los otros géneros literarios funcionan igual los recursos prosódicos? ¿Qué les parece si lo descubrimos con el siguiente video, titulado Almanaques bajo el puente? Lectura teatral en Foro de la Tecla Teatro. ¡Estupendo! ¡Veámoslo! Todo el tiempo que he perdido en esta cocina. ¿Por qué tienes que ser tan detestable? Disculpa, es el sentido. Pero eso no contribuye para nada con mi teoría conceptual sobre los almanaques. Ay, Lucía, tú vas a ver. Vamos a ser felices, mi amor. Vamos a salir adelante. Pero un poco de paciencia, mi amor. Lo que viene es grande. ¿Quieres un trago? No. Tú no me entiendes. Es que cada día veo mermada tu capacidad de comprensión, de entendimiento. Sí, ahora resulta que la bruta soy yo. Es una cuestión de solidaridad, de camaradería. Ya dejé de ser una guerrillera de esas de los años 60 para que me llames camarada. Es que tú eres toda una lechuga. Yo no entiendo. Yo no comprendo. Y llevo 4 años calándome noches enteras sin dormir porque a algún imbécil se le antoja clavarse frente a un poste. 4 malditos años soportando el olor a orine de cuanto borracho existe, incluyéndote a ti. Que después de tanto tiempo aún no tienes definido qué lugar de este juego puede servir para baño. Es que el conflicto no es social, cultural y económico, no, es doméstico, ¿ves? Tienes razón. Yo no entiendo. Yo no comprendo. Yo te veo mirando los fulanos almanaques esos y no sé. Parece ser que lo único que te interesa es encontrar tu nombre en un papel con números para luego plasmar tu reacción en un lienzo. Y es allí donde yo me pregunto. ¿Hasta dónde la pintura no es más que una excusa para esconder tu deseo obsesivo de ver si realmente existes, si realmente estás vivo? Porque no te sabes, porque no te hallas en ninguna parte. Esa es mi conclusión. Y mi teoría conceptual sobre los almanaques. Hasta dónde un pobre hombre y artista se siente perdido a tal punto que el medio de mis piernas no lo convence de su existencia. Solo le importa encontrar su nombre en un almanaque. ¿Y para qué? Para plasmar miseria y pobreza de espíritu. Es un peor de conciencia, amigo pintor. Abre los ojos y observa. Esto ya dejó de ser una fantasía erótico-sexual. Ya esto no es una comuna hippie. ¿A dónde vas? A bañarme bajo la lluvia. Porque para mí el baño queda allá afuera. Voy a limpiarme de toda la porquería que botaste por esa boca. Y no me esperes, porque me va a tomar mucho tiempo para sacármela toda de encima. Hoy duerme sola. Que duermas bien, mi amiga poeta. Mira, pero eso sí, cierra bien las ventanas. No vaya a ser que los vientos huracanados te hagan volar el borrador del librito ese. Ese que acabas de escribir sobre casitas con patios y árboles frutales. En combinación con el estudio psicológico ese que acabas de hacerme por no tener una cocina donde preparar chocolate caliente. Tú no eres un artista. A la hora de la verdad, no eres más que una mujercita común y corriente que sueña con freír huevos, colar café, ver telenovelas y programas de corte hogareño. Es que me equivoqué. Nada que ver con la mujer que conocí, hembra de retos y aventuras. Tú no eres eso. Estás terminando por convertirte en una pacata sensiblera, romanticona y cursi que cree en el sueño americano. Tú no eres más que una estúpida. Yo solo quiero vivir bonita, limpia. Necesito pensar. Por favor, perdona. Tranquila. Voy a ver dónde consigo una Apple de última generación. No me dejes sola. Ha llovido por mucho rato y tú sabes que esto se inunda y me da miedo. No va a pasar nada. Yo voy afuera solo un rato. Voy a dormir. Mañana hablamos. Higinio. Higinio. Voz en off. Las casas pasan en hileras.
todas de puertas cerradas, por esos aldabones cuidando el hacia adentro. Tú estás más allá. ¿Acaso estás muy lejos? Pienso en lo que dejaste en cada casa, en aquella muy azul llena de claridades. Me decías de la muerte como un decir de cada día, y yo sentía la agonía de tus golpes, horadando la tierra en los más hombres. ¿Qué les pareció la lectura? A mí me encantó. Además, es muy claro el uso de los recursos prosódicos. Sí, por ejemplo, utilizan el volumen y la modulación para expresar lo que sienten. Y las pausas para incrementar el suspenso. Es cierto, veamos un ejemplo más, esta vez a cargo de Juan José Arreola, quien leerá el cuento La Migala. ¿Nos acompañan a verlo? ¡Corre video! La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con total seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento, la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble. Ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes en que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado y tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado y que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad, esto no tiene importancia, porque yo he conseguido a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en las conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad y acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que yo soñaba con Beatriz y su compañía imposible. ¿Los asustó? ¡Uy! A mí sí. No puedo dejar de pensar en la migala. ¿Notaron que el narrador utiliza varios recursos prosódicos? Así es. Gracias a su buena dicción, todas las palabras del cuento son claras. Además, incrementa el suspenso al realizar las pausas. E intensifica las emociones cuando acelera el ritmo de lectura. Es verdad. A continuación, tomen nota de las actividades que tendrán que realizar en casa. Escriban las siguientes preguntas que les ayudarán a reflexionar y reforzar lo que vimos a lo largo del programa.
el último video, ¿notaron el uso de otro recurso prosódico? ¿Cuál? La narrativa, la poesía y el teatro utilizan de la misma forma los recursos prosódicos o lo hacen de manera distinta. ¿Por qué creen que pasa esto? Los recursos prosódicos se utilizan exactamente igual en la lectura de cualquier texto dramático. ¿A qué se debe esto? Si durante la lectura de un texto narrativo imitan las mismas formas prosódicas que utilizó un poeta en la lectura de su poema, ¿la lectura mejoraría o empeoraría? ¿Por qué? Después de responder las preguntas anteriores, seleccionen del librero familiar o de internet un texto literario de su agrado. Lean un fragmento en voz alta. Luego vuelvan a leer el mismo fragmento, pero esta vez utilicen algunos recursos prosódicos. ¿Notaron alguna diferencia? ¿Creen que su lectura mejoró o empeoró? ¿A qué creen que se deba esto? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela las compartan en su grupo. Por último, nos gustaría recomendarles el libro Pandora, Mira al Foro, de la autora Marisela de la Torre, para que sigan practicando el uso de los recursos prosódicos. Este libro es una hermosa antología de teatro para adolescentes. Esperamos que les haya gustado este programa. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!